Bueno, hoy elegimos otro tema para compartir y pensar un poco en esta clase virtual, en este nuevo encuentro. Elijo el tema un poco para contarles, perdón. La ONU y el nuevo orden de la información internacional. Esto es un poco de historia, pero para que vean que son cosas viejas que se va repitiendo, pero que se trata un poco siempre de lo mismo también. El nuevo orden mundial de la información y la comunicación es un proyecto internacional de reorganización de los flujos globales de información a través de distintas acciones de gobierno y del tercer sector. ¿Qué habla esto? Hay dos agendas en el mundo, si ustedes se fijan cuando ven las noticias, cuando se informan, cuando ven lo que va sucediendo en el mundo, hay dos agendas principales, por decirlo así. Ni siquiera hablar de las agencias de noticias, me estoy refiriendo a las agendas principales de las cuales nos llega la información. Una es desde Estados Unidos, ¿sí? El país, los Estados Unidos de Norteamérica, y el otro es de Europa. Bueno, en los años 70 hubo un planteo sobre esta situación y hubo algún proyecto para reorganizar un poco lo que es el flujo de la información mundial. Si ustedes se fijan, nosotros nos enteramos todo lo que sucede en muchos países del mundo, pero no nos enteramos tanto o llega a cuentagotas o la diferencia de lo que vale un accidente en Estados Unidos o en Europa que lo que son los atentados o las guerras constantes en Medio Oriente. Piensen ustedes también si esto sucede lo mismo a la inversa, digo, si creen que en Estados Unidos se enteran tanto de lo que le pasa a los argentinos como nosotros nos enteramos de ellos, o en el caso de Europa también, pensémoslo con nuestros países cercanos como, no sé, Chile, Uruguay, Brasil, Perú, no sé, Venezuela, si alguno de ellos serán tanto noticia en Europa o en Estados Unidos como Europa o Estados Unidos lo es para nosotros. Bueno, esto refiere al orden de la información mundial. El orden de la información mundial refiere a la idea de que la información está ordenada de distinta manera, que tiene un orden naturalizado sobre el orden de la información, y hay algunos lugares donde la información se hace más preponderante. ¿Por qué? Porque estos países eh, que, 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 que dan mayormente las noticias y la información son los dueños de las agendas y de las agencias de noticias. Por esto es que nosotros nos enteramos tanto de lo que sucede en Estados Unidos o en Europa y no es a la inversa. La iniciativa fue lanzada a inicios de los años 70 por el Movimiento de Países No Alineados y recibió apoyo de la UNESCO. En 1980, una comisión de este organismo estudió los problemas de la comunicación del mundo y produjo un documento, el informe McBride, en el cual propuso cambios de redistribuir y balancear los flujos de información entre los países ricos y los países subdesarrollados. Sin embargo, la fuerte oposición por parte de las organizaciones privadas de medios a partir de entonces acabó relegando el proyecto al olvido. En las décadas siguientes, la UNESCO prácticamente ha subsistido al NOMIC en su agenda política de otros temas, por la democratización de la comunicación, la sociedad de la información y la inclusión digital. Esto lo que refiere es que hubo intenciones o hubo intereses políticos, sociales y económicos que hicieron que no se hablara más del tema.